Estimados, don Sebastián Pérez. ¿Me escucha? Hola, profesor. Aquí estoy. Se escucha bastante bajito, pero no importa. ¿Qué vimos en la clase pasada? La clase pasada estábamos viendo el tema del asunto de la fundición, de los temas del fundente, eh, mm, la magnetita, con el malestar que ocasiona la magnetita en los procesos, y, y de eso me recuerdo, básicamente. Ok, muchas gracias. Don Sebastián Cornejo. Sebastián Cornejo, aquí desde la Tierra. Sebastián. 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 Cornejo. Sebastián. No quiere entrar. Don Sergio Guastavino. Dígame. Estimado, ¿en qué equipo de fundición vimos la semana pasada? Mm, Sergio, mm, ¿qué equipo de fundición vimos la semana pasada? El, ¿Qué equipo de fundición vimos la semana pasada? Nicole, ¿qué equipo de fundición vimos la semana pasada? Profe, no me acuerdo. ¿Y cómo avanzamos entonces, estimada? Ya.
Entonces, nosotros estábamos viendo el horno flash, ¿ya? Nosotros veíamos cómo este funcionaba, ¿cierto? Y además veíamos lo que tiene que ver con, veíamos las reacciones que ocurren, las zonas que estaban determinadas, y además, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es ver lo que son los equipos periféricos. Equipos periféricos hace alusión a los equipos que son, no realizan o no desarrollan el proceso, pero, pero son de utilidad para que el proceso ocurra. Por ejemplo, el equipo de mezcla de concentrados. Este hace alusión, ¿cierto?, a que eventualmente muchas de las fundiciones no tienen adosada una mina, por lo tanto tienen distintos concentrados. Y eventualmente van a utilizar un equipo que va a permitir que estos se mezclen, ¿ya? Otro equipo, ¿cierto?, es el secador de alimentación de sólidos, en donde, se va a secar el concentrado, ¿cierto?, para disminuir su humedad, como lo vimos en una clase anterior. Luego tenemos, ¿cierto?, los contenedores de alimentación, ¿ya? Y el sistema de alimentación, que básicamente me va a permitir me va a permitir, ¿cierto?, ir llenando, ¿cierto?, y alimentando el horno flash de manera continua, de manera tal que yo puedo trabajar este tema, ¿cierto?, adecuadamente. Planta de oxígeno. La planta de oxígeno es un sector de la planta de fundición en donde se le da condiciones al aire de enriquecimiento. ¿Ya? Entonces, hay fundiciones que requieren porcentajes de oxígeno bastante grandes, 38% oxígeno, 40% oxígeno, y para eso hay que ajustar el aire. ¿Y cómo se hace? Con una planta de oxígeno. Caldera de recuperación de calor. Es un equipo, ¿cierto?, en donde se recupera o se extrae el calor que traen los gases con el fin de que estos puedan, no se pierda, ¿cierto?, la energía calórica que se está insuflando en ellos para poder funcionar, ¿ya? Ahora, en todas las fundiciones tenemos calderas. La respuesta es no, pero es altamente recomendado, ¿cierto?, que se tengan para poder funcionar, ¿cierto?, y para que no se pierda la energía que se utiliza en ellos. Ahora bien, ahora bien, eh, si la economía de la planta dice no nos conviene tener caldera, mejor que se pierda la energía calórica, eso es lo que se hace. Pero es una situación o es una técnicamente recomendado, pero si eh, económicamente no es viable, bueno, entonces no se hace. ¿Ya? Sistema de recuperación y reciclado de polvo. ¿Ya? Como nosotros habíamos mencionado la clase anterior, la... existen partes de concentrado, ¿cierto?, que se van con los gases de reacción, que se van con los gases de salida a plantas de tratamiento y por ende necesitan, ¿cierto?, tener un cierto grado de tratamiento del mismo. Entonces, para que no se pierda, ¿cierto?, porque normalmente eso es concentrado como cualquier otro. Por ende, tiene una cantidad de cobre bastante alta y por ende
no se podría, no se puede perder. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, ¿cierto?, es capturar el polvo que se va con los gases, se captura, y se devuelve al proceso en algún punto. Sistema de limpieza de gases. El sistema, ¿cierto? Por los gases, no solo se va el nitrógeno, ¿cierto? Sino que además se van otros tipos de materiales nocivos que lo mejor es tratarlos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace, ¿cierto? Tiene un sistema de limpieza que permite que esos gases no se pierdan al ambiente y no se vayan siendo un agente contaminante, sino que se trata de disminuir lo más posible, ¿cierto?, esa cantidad de contaminantes, ¿cierto? Y que así uno pueda trabajarlos de mejor manera. Luego tenemos lo que se denomina la planta de ácido sulfúrico. También conocida como PAS, ¿ya? Básicamente, esto lo vamos a ver más en detalle en un futuro, ¿cierto? Pero básicamente lo que se espera aquí es lo siguiente. De la fundición y de la conversión salen gases altos en anhídrido sulfuroso. Entonces yo lo paso por un proceso en el cual yo voy a tener producción de ácido sulfúrico. ¿Ya? Pregunta, ¿en qué proceso o etapa metalúrgica tenemos lo que es ácido sulfúrico? ¿En la lixiviación? En la lixiviación, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, existe una sinergia o una continuación o lo que hoy en día se trata de llamar economía circular, ¿cierto? Con respecto a la minería y a la metalurgia especialmente. Tenemos un proceso que produce ácido sulfúrico y para obtener el mismo material, el mismo elemento, pero en otra etapa, tenemos un proceso que consume ese mismo material que se produce en el otro. Existe una circularidad que hace que el ácido sulfúrico, ¿cierto?, gire y pueda ir de un proceso al otro, ¿ya? Entonces, así como somos consumidores de cobre o consumidores de concentrado, somos productores de ácido sulfúrico, ¿ya? Tenemos un sistema secundario de recogida y tratamiento de gases, ¿ya? Por si acaso hay algún otro material que haya quedado en el tintero. Y tenemos un sistema de recuperación de cobre en la escoria que también tiene que ir acompañando al horno de fundición, ¿ya? Eso. Lo del sistema de recuperación de cobre de escoria lo vamos a ver la próxima clase en mucha profundidad, pero ahora nos vamos a abocar a lo que tenemos. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el horno flash. El horno flash necesita de muchas cosas para funcionar. Por ejemplo, necesita recibir una alimentación seca, ¿ya? Ahora bien, en este caso no solo se produce y no solo se tiene lo que es, no solo se seca y no solo se ingresa los concentrados o el concentrado según la situación, sino que además se ingresa fundente. ¿Ya? Entonces se aprovecha de secar todo, ¿cierto? Porque lo que afecta, ¿cierto?, el horno de secado es más que nada al agua. Entonces eso se carga aquí al horno, ¿cierto?, de
limpieza, perdón, al horno flash, ¿ya? Entonces, además, yo necesito aire, pero no cualquier aire, sino que aire enriquecido, como lo vimos la semana pasada. Entonces tenemos, ¿cierto?, una válvula de abertura tanto de aire como de oxígeno, los cuales alimentan, ¿cierto?, a una válvula superior, ¿cierto?, el cual alimenta el quemador, permitiendo, ¿cierto?, que ocurra la reacción de combustión, que finalmente va a ser la que produzca la quema del concentrado, su aumento de temperatura, y con eso el proceso de fundición como tal, ¿ya? Al momento que yo obtengo, ya sea la escoria o la mata, yo hago una serie de análisis. En el caso de la escoria, yo analizo, ¿cierto?, la escoria a ver si está alta o baja en cobre. Y dependiendo las condiciones en las que sale la escoria, yo puedo ajustar el fundente, si necesito más o necesito menos fundente. Además, a partir de la temperatura, yo analizo también la razón nitrógeno-oxígeno. ¿Qué tanto oxígeno está entrando? Si la escoria está saliendo, ¿ya?, a una temperatura muy baja, lo que tengo que hacer es aumentar la razón de oxígeno, porque eso quiere decir que no estoy teniendo suficiente energía, no estoy inyectando suficiente energía para producir que la escoria esté a una temperatura adecuada. Por otro lado, entonces, temperatura de escoria, temperatura baja, implica tener que aumentar la cantidad de oxígeno, ¿ya? Y en caso contrario, se dan vueltas las flechas, ¿ya? ¿Qué pasa si la mata sale con una concentración de cobre baja? La principal consecuencia o el principal análisis que podemos hacer ahí es indicar, ¿cierto?, que ese cobre se está yendo en la escoria. Acto seguido, si se está yendo cobre en la escoria, quiere decir que se está oxidando o que tenemos condiciones en las cuales la cantidad de óxido o la propiedad de los óxidos en la escoria está afectando mucho a la mata. Por ende, ahí lo que tendríamos que hacer es disminuir la cantidad de oxígeno que estoy inyectando. Si se dan cuenta, son todas decisiones que yo tomo con respecto al aire o al oxígeno, ¿ya? Y eso yo lo puedo controlar, no hay problema. Entonces, aquí tenemos una tabla de distribución de los elementos, ¿ya?, en donde tenemos lo siguiente. El cobre, esto es válido para fundición en horno flash. A la mata se va el 97% del cobre que ingresa al proceso. 2% de ese cobre se va a la escoria y un 1% se va en los gases, ¿ya? Ese 1% claramente se va en forma de polvo, ¿ya? Entonces tiene que irse y yo tengo que recolectar ese polvo y yo tengo que recolectar esa escoria para poder recuperar ese cobre, ¿ya? Oro y plata, bueno, en estricto rigor, plata y oro, la mayoría, casi el 100% se va en la mata. Hay una pequeña cantidad que se va en la escoria y una no tan pequeña cantidad se va en los gases de salida, lo cual hace más relevante todavía recuperar los gases o el polvo que se va ahí y recuperar en la escoria. Y luego ya tenemos elementos que son lisa y derechamente material contaminante. Arsénico, de los relevantes, ¿cierto? Ahora vamos a nombrar. El arsénico
La gran mayoría se va en los gases de salida. Bismuto, la gran mayoría se va en la mata, ¿ya? El níquel, la gran mayoría se va en la mata. Plomo, la gran mayoría se va en la mata. Y antimonio, la gran mayoría se va en la mata. Todo el resto, la verdad es que dejan de ser, tienden a no ser tan relevantes, ¿cierto? Eh, y algo muy importante que hay que decir, si se dan cuenta, la cantidad de níquel que se va en la mata es bastante alta. Esto se debe a que el níquel es, los procesos productivos del níquel son muy similares a los del cobre. De hecho, comparten varios equipos que se utilizan tanto para el níquel como para el cobre, equipos productivos. Entonces, eh, el níquel, por eso tiende a irse con el cobre, porque tienen un proceso productivo muy similar. Entonces, cuando terminemos de ver esta historia de la pirometalurgia del cobre, en estricto rigor ustedes también estarían en condiciones de poder operar una planta o poder estar en una planta de producción de níquel de forma pirometalúrgica. ¿Ya? Ya dejando un poco detrás al horno Outokumpu Flash, ahora hablaremos del horno Inco Flash, que es de otra empresa productora, digamos. Si se dan cuenta, comparte ciertas similitudes con el horno, comparte ciertas similitudes con el horno Outokumpu, ¿cierto? La presencia de nuestra chimenea, ¿cierto? Aquí ya no hay dos, hay una. Lo otro es que los quemadores se encuentran en los costados. Tenemos dos entradas de concentrado níquel con fundente. Puede ser un concentrado de níquel o un concentrado de cobre o un concentrado de ambos. ¿Por qué no? ¿Ya? Pueden ingresar acá. Y además, la escoria del proceso siguiente también puede ingresar aquí. Entonces, yo hago la quema y tengo una salida, ¿cierto? Que me permite retirar la escoria del horno, llevarla a botadero, y también me permite obtener la mata que yo obtuve en este proceso y así poder eventualmente llevarlo a un convertidor. ¿Ya? Claramente esta chimenea de acá permite la salida del SO2, ¿cierto? A la planta de ácido sulfúrico. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tenían en común el horno Outokumpu Flash y el horno Inco Flash? La presencia de SO2, ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Algo más estructural que otra cosa.
El depósito del material líquido, o sea, en estado ¿cierto? líquido. ¿Cierto? Teníamos un depósito, ¿cierto? Y básicamente teníamos los quemadores que estaban a los costados, ¿cierto? Entonces, si lo notamos, ya en forma espacial son muy similares. Tienen sus respectivas diferencias, por supuesto, porque si no estaríamos hablando del mismo horno. La tecnología flash implica que tenemos un quemador y que tenemos quemador o quemadores y que tenemos eh, una zona de decantación. Ahora vamos a conversar acerca de los equipos de fusión, pero con tobera sumergida, que es otro tipo de tecnología y como lo vimos en la clase anterior, es la más utilizada en el mundo. El mayor exponente de esta situación o de este tema de hornos o de hornos de fusión que funcionan eh, con toberas bajo baño, ¿ya? O sumergidas, es el convertidor modificado teniente, cuya mayor presencia es aquí en Chile, ¿ya? De las 7 fundiciones que vimos la primera clase, de las 7 fundiciones, 5 usan el convertidor teniente o tienen por lo menos un convertidor teniente funcionando, ¿ya? Chuquicamata, Potrerillo, Paipote, Ventana y Teniente. Las 5 usan ese tipo de horno, ¿ya? El cual consiste en un tambor giratorio. Otra de las principales diferencias entre un convertidor teniente o un horno que tiene bajo el baño y un horno flash es que el horno flash es estático, no se puede mover. El convertidor teniente puede girar en su eje, ¿ya? Yo lo puedo girar, ¿ya? Y bueno, yo soplo, inyecto gas al baño, causando la reacción de fusión que hemos visto hasta el momento. El cómo está ensamblado un convertidor teniente se muestra acá en esta figura, en donde tenemos la entrada de concentrado, fundente, todo por este lado, todo por este lado, ¿ya? Ingresa concentrado y seco y aire por este lado de aquí, en las distintas toberas que tenemos acá. Tenemos, dependiendo el tamaño del convertidor, es que la cantidad de toberas que hay. En esta zona de aquí se tiene una zona eh, no es de estancamiento, sino que es una zona de decantación en donde se le permite la separación del metal blanco con la escoria. Entonces tenemos, ¿cierto?, nuestro aire ingresando. Nótese el porcentaje, ¿cierto?, de enriquecimiento que tiene el aire aquí. Tenemos la inyección también de concentrado seco. Estas secciones son, ¿cierto?, removibles para poder reparar las toberas, siempre. Y tenemos la salida, ¿cierto?, de escoria, la cual yo retiro en ciertos momentos. No se retira todo el tiempo. No es un proceso continuo. Es un proceso que permite la salida del gas, perdón, de la escoria de manera discontinua, lo que se denomina sangrado. Y por el otro lado tengo la salida acá la traducción literal de esto es súper alta ley de mata, o una mata de súper alta ley, entre 72 y 74% de cobre. En estricto rigor, lo que esto ya no es una mata, esto viene siendo lo que se denomina metal blanco, donde el porcentaje de cobre es mucho mayor al de la mata.
La mata tiene hasta 65% de cobre, metal blanco tiene desde 72%, ¿ya? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Menor porcentaje de hierro y un porcentaje muy similar de azufre en comparación al horno flash, ¿ya? Entonces el convertidor teniente es un proceso, ¿cierto? O es un equipo que me entrega un material, ¿cierto? Metal blanco, con mucha cantidad de cobre. Pero también genera una escoria muy rica en cobre. ¿Cuál es el detalle? Que la cantidad de escoria que se produce en términos de toneladas es menor, o en teoría debería ser menor a la que logra producir en el horno flash. Lo que hace, ¿cierto?, que este reactor no sea tan malo, ¿cierto?, como en otras, como podría uno imaginarse. Así como en otras ocasiones, en las ocasiones anteriores, veamos, ¿cierto?, cómo funciona o cuáles son las dimensiones y algunos elementos, ¿cierto?, de los hornos estos de fusión. Tenemos vamos a echar a competir dos convertidores tenientes, ¿ya? Uno en Caletones y el otro en Chuquicamata. El de Caletones tiene un largo de 21,1 metros y un diámetro de 4,2, mientras que el de Chuquicamata tiene un largo de 22 metros y un diámetro de 5 metros. La capa de escoria se espera que tenga un espesor, en el caso de Caletones, de entre 0,45 y 0,75 metros. Por otro lado, la escoria en Chuquicamata va entre los 0,9 y el metro, ¿ya? Y 1 metro. Metal blanco, en el caso de Caletones, va entre 0,9 y 1,2 metros de altura, mientras que Chuquicamata va entre 1 y 1,2 metros de altura. O sea, yo puedo tener una capa de hasta 1,2 metros de altura de metal blanco, y por encima yo puedo tener hasta 1 metro de escoria repartida en todo este reactor. Cada uno de estos convertidores tenientes, ambos, tienen un agujero para sangrar la escoria, y en el caso de Caletones, su convertidor teniente tiene 2 orificios para el retiro de mata, mientras que el de Chuquicamata tiene solamente un orificio para ese fin. No tienen elementos para medir temperatura, pero tampoco, y aquí está lo importante, no tiene quemadores auxiliares, ninguno de los dos. O sea, no consume combustible, y la verdad es que son bastante autónomos en ese sentido. Eso. Vamos acá con la información de la alimentación y de los productos que se tienen. Alimentación. La cantidad de concentrado que se alimenta al convertidor, 2100 en el caso de Caletones, y entre 2200 y 2500 toneladas diarias en el caso de Chuquicamata. El concentrado de cobre que se tiene entre 26 y 28% en cobre, ¿cierto? Y entre 30 y 33 de ley de cobre en el concentrado, ¿ya? ¿Ya? El producto producido, ¿cierto? Son entre 800 y 910 toneladas de mata, mejor dicho, metal blanco, porque tiene entre un 72 y un 74% de cobre, en el caso de Caletones. En el caso de Chuquicamata, 990 a 1150 toneladas de
de metal blanco, ¿cierto? Y tiene entre 72 y 74% de cobre. La cantidad de escoria que se produce, ¿cierto? Es bastante importante y con una cantidad de cobre bastante grande también, ¿ya? En ambos casos estamos hablando de bastante escoria y bastante cobre que se pierde ahí, ¿ya? Si se recuerdan, la semana pasada hablábamos de la razón sílice-hierro. Bueno, la semana pasada llegaban prácticamente a 1, se movían entre 0,8 y 1 en el horno flash. En el convertidor teniente se mueven entre 0,57, como pueden ver, y 0,68, ¿ya? Que es más o menos el valor en el cual se genera la fayalita. Ta, 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 ta. En el caso de caletones, para tratar la escoria se utiliza un horno de limpieza de escoria, que es básicamente un horno de decantación. Y en el caso de Chuquicamata se utiliza un horno de limpieza de escoria eléctrico. Ahora, para el convertidor Peirce-Smith, que es el proceso que viene después, la escoria de ese convertidor del Peirce-Smith es recuperada enviándola de vuelta al convertidor teniente. Por otro lado, en Chuquicamata se utiliza, ¿cierto? La escoria de ese convertidor también va al mismo horno de limpieza de escoria. Nótese, bueno, las temperaturas acá son las mismas porque no hay un sistema de medición y por teoría se sabe que esas son las temperaturas a las cuales se espera salgan los distintos flujos que se tienen, ¿ya? Y nótese que no utiliza ninguno de los dos, utiliza hidrocarburos para calentar. Por ende, este proceso, la gran gracia que tiene el convertidor teniente es que permite, eh, es bastante autógeno, únicamente opera con la oxidación del sulfuro, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Entonces, ¿cómo nosotros controlamos cómo funciona el convertidor teniente? Lo primero, ¿cierto?, es que se tiene una inyección continua de concentrado seco. No hay una detención o no se deja de introducir concentrados bajo ninguna circunstancia. Y aire a través de las toberas, ¿cierto?, sumergidas para él. El soplado es continuo, siempre se está soplando aire enriquecido con aproximadamente 40% de oxígeno en volumen, ¿ya? La carga, la carga de superficial, ¿cierto? Por encima del baño se inyecta lo que es fundente y eventualmente material reciclado. La absorción de gas de parte del convertidor, ¿cierto?, es constante, siempre está succionándose el gas. Recordemos que no solamente se va el SO2 ahí, sino que además se van otros materiales u otros elementos que también son nocivos, como lo es el arsénico, el antimonio, el bismuto, el plomo, etc.
El metal blanco de este proceso es retirado de manera intermitente, lo mismo que la escoria. ¿Ya? Eso es lo que hace que el convertidor teniente sea un proceso semicontinuo, debido a que yo espero que se llene o llegue a una cierta altura el metal blanco, la escoria, y ahí recién sangro. Retiro tanto metal blanco como escoria. Y no estoy continuamente retirando metal blanco y no estoy continuamente retirando escoria. Y eventualmente también hay mata que no es completamente utilizada, entonces se recicla cada cierto tiempo. Entonces, básicamente nada se pierde en toda esta historia. A veces se hace también a través de la boca del convertidor. O sea, eso de ahí se hace reingresando material por ese lugar de ahí. No siempre, no siempre se hace. Claramente hay condiciones que se tienen que cumplir, pero cuando es posible, se hace. ¿Ya? Distribución de impurezas en el convertidor modificado teniente. ¿Ya? Acá ya solo hablamos de las impurezas y no tanto de todos los elementos que pueden haber. En el caso del arsénico, gran parte de las impurezas, esa impureza se va en los gases de salida. No así el bismuto, que gran parte se va a la escoria, lo cual acarrea ciertos problemas. El antimonio, por ejemplo, vamos con algunos de los elementos, ¿cierto? El antimonio y el plomo, la gran mayoría se va en los gases de salida, ¿ya? Pero en el caso del antimonio, una cantidad no menor se va a la escoria. El níquel, de haberlo, se va enteramente a la mata. O bueno, gran parte se va a la mata. ¿Ya? Y el zinc, gran parte, si es que no casi todo, se va a la escoria. Entonces, todas las impurezas que nosotros denominamos prácticamente más importantes, todas, si no la mayoría, por lo menos en el convertidor teniente, están bien demarcadas, están bien, se distribuyen bastante bien para los fines que uno quiere. ¿Ya? La gran mayoría, exceptuando el selenio, la gran mayoría se van o a la escoria de manera importante o en los gases de salida, que me permiten tratarlo. Por ende, no se van a ir al medio ambiente directamente. Lo mismo pasa en la escoria. Yo voy a poder tratarla, yo voy a poder almacenarla de manera adecuada, pero no se va a ir al medio ambiente así como así. Entonces, la verdad es que el convertidor teniente me da esa posibilidad de que la distribución de impurezas sea de la mejor manera posible. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Profe, Dígame. a mí no me queda algo claro. Cuando la escoria tiene un gran porcentaje de cobre, ¿esa se vuelve a utilizar para Sí, extraer sí. hasta que quede 0% de cobre? No hasta que quede 0% de cobre, pero hasta que el porcentaje de cobre que tiene ya sea eh, lo suficientemente bajo para dejar de ser importante económicamente. Ya, profe. ¿Y eso se devuelve al proceso o se hace en el horno aparte que explicó? No, eso se hace en un proceso aparte. Lo que pasa es que Ya, si tú te has dado cuenta, eh, la mayoría de estos hornos producen más escoria de lo que producen el material de interés. Veamos, por ejemplo, caletones. Caletones producen más escoria que mata o que metal blanco. Lo mismo sí. Chuquicamata. Entonces son masas demasiado grandes de escoria como para devolverlo.
Hay que hacer un proceso aparte. Ah, ya que ahí ahí dice que los hornos son eléctricos en No, pero ahí arribita, mira. Tupi. Aquí se ve. Ahí está. Espérate que va a volver, va a volver. Ahí está. Aquí. ¿Ves? Ah, ya. Ya, profe. 1.600 a 1.900 toneladas de escoria versus las 800 de metal blanco que produce. Entonces, son masas demasiado grandes como para llegar y devolverlas. Mejor tratarlas en un Es horno casi aparte, el doble. prácticamente. Si es que Ya, no profe. más. Gracias. Ujú. Entonces, además del horno, del convertidor teniente, también tenemos lo que se denomina el convertidor u horno Noranda, que tiene, por aquí se alimenta, ¿cierto? Se alimenta, ¿cierto? El concentrado, el cual es alimentado por toberas, ¿ya? Existe un elemento, es una especie de transportador neumático que permite el paso tanto de aire y de concentrado seco a través de las toberas. Por las toberas ingresa aire y concentrado. Tenemos, ¿cierto?, una boca que permite la salida de los gases, ¿ya? Por ahí salen los gases. Tenemos un agujero, ¿cierto?, que permite la salida de escoria, y también tenemos agujeros que permiten la salida de metal blanco o mata. Pregunta, ¿les parece familiar esa descripción? ¿Habían escuchado o habían visto un horno o algún reactor de similares características que este, que están viendo ahora en pantalla? Si se dan cuenta, el horno Noranda es prácticamente una copia feliz de el convertidor teniente. Tienen prácticamente el mismo funcionamiento, tienen prácticamente la misma forma, tienen prácticamente la misma forma en que se agrega, exceptuando ciertos arreglos o diferencias geométricas. La verdad es que el convertidor teniente y el horno Noranda son iguales, son idénticos, ¿ya? Y un dato curioso, ¿cierto?, es que ambos fueron patentados el mismo día. Por eso el horno Noranda fue patentado en Noranda, en Canadá, mientras que Teniente fue patentado en Chile, Santiago de Chile, por allá por la década del 70. Ambos tienen prácticamente el mismo funcionamiento, por ende, básicamente hay que analizar, ¿cierto?, y ver cómo funcionan, y prácticamente funcionan y tienen prácticamente los mismos parámetros de funcionamiento, ¿ya?
Entonces, fundiciones con el horno Noranda, acá se dan dos ejemplos. El primero es el Noranda, ¿cierto? En Canadá, y Alto Norte en Chile. Es una de las dos fundiciones que no tiene a su haber, una de las dos fundiciones en Chile que no tiene a su haber un convertidor teniente, ¿ya? Si se dan cuenta, el horno Noranda de Alto Norte es muy grande, ¿cierto? Tiene 26,4 metros de largo y 5,3 metros de diámetro. Alcanza una capa, un espesor de capa de escoria de 0,5 metros, 50 centímetros de, no, menos, sí, más grande de hecho todavía, de escoria. Y la capa de mata llega hasta 1,2 metros de altura. O sea, desde el fondo del convertidor o del horno Noranda hasta arriba tengo 1,2 metros de mata que puedo alcanzar y una capa extra, ¿cierto?, de escoria. Tenemos, ¿cierto?, una salida, en ambos hornos tienen una salida de escoria, y el horno de Alto Norte tiene dos salidas de mata, mientras que el de Noranda tiene una. El horno de Alto Norte tiene dos quemadores auxiliares, funcionando con gas natural, y la verdad es que tienen campañas bastante grandes de funcionamiento de 2,5 años, ¿ya? La carga de materiales en Alto Norte, ¿cierto?, es 95% a través de toberas. O sea, yo estoy inyectando concentrado un 95% de toda la cantidad de concentrado que yo inyecto, 95% es por toberas y 5% por dejándolo caer al baño. Mientras que Noranda, 100% es por arriba del baño. Entonces, la alimentación, ¿cierto?, se va a dar de la siguiente manera. Concentrado que ingresa al horno en Noranda es hasta 2.200 toneladas por día. Ese es como el flujo máximo que se tiene, con un 28% de cobre. Mientras que Alto Norte inyecta o ingresa al horno Noranda de Alto Norte 3.000 toneladas con un 37% de cobre. Es bastante. Es un concentrado muy concentrado. ¿Ya? Básicamente, ¿cierto? También se dan cuenta, se recicla polvo, ¿cierto? Polvos metalúrgicos, y se inyecta también una importante cantidad de fundente en base a silicio, que en este caso son 200 toneladas acá en Chile y hasta 300 en Noranda, ¿ya? Si se dan cuenta también, el enriquecimiento de aire es bastante grande aquí, llega entre 37 y 40%, y en el horno de alto de Noranda, en Canadá, 38-42%. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, produce acá en Chile un metal blanco que produce 1.350 toneladas de metal blanco al día, con un 74% de cobre. Produce también 1.350 toneladas de escoria al día, con un 6% de cobre. Todo esto estoy viendo es Alto Norte. La razón sílice-hierro es del 0,7, 0,7. ¿Cómo acá se recupera el cobre que está en la escoria? Básicamente se solidifica la escoria y se flota, se aplica un proceso de flotación, generando un concentrado que a la vez yo de nuevo lo devuelvo al proceso, ¿cierto?, que teníamos antes. Eso podría explicar las altas concentraciones de cobre que tiene la alimentación. Gases de salida. Bueno, tenemos
en el caso de Noranda, que son entre 125 y 140 normal metro cúbico por hora, mientras que el de Alto Norte es 72 normal metro cúbico por hora. ¿Ya? Y básicamente no hay, las temperaturas rondan los 1200 grados Celsius en cada uno de los flujos que estamos viendo. ¿Ya? Y la producción de polvo, si se dan cuenta, no es menor tampoco. 40 toneladas de polvo por día se producen en Alto Norte. Es una cantidad bastante importante, ¿cierto? Pero que es controlable 100%. Profe, Dígame. ¿por qué el horno Noranda en la mata aparece cobre y hierro? ¿Y en el teniente solo cobre? Es por la información reportada por la empresa nada más. No es que en el otro no haya. De hecho, el porcentaje de hierro en el metal blanco, en el convertidor teniente, ronda también los mismos números que ven acá. Entre 3 y Ah, 5. es lo mismo. Aproximadamente. Ah, Sí. ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces, un poco el cómo funciona todo esto, ¿cierto? Básicamente tenemos un equipo, ¿cierto? El cual permite la inyección de aire o concentrado, dependiendo lo que yo esté viendo, ¿ya? ¿En qué tobera estoy parado? Si estoy en una tobera de aire, va a inyectar aire, y si estoy parado en una tobera de concentrado, voy a inyectar concentrado. El horno está protegido mediante ladrillos refractarios, ¿cierto? Es un horno de acero, por ende, ahí están las capas, ¿cierto? Que se ven ahí. Y acá está un detalle que es bastante relevante, que no está en los hornos flash, y es esto de aquí. Two-year punching path. Básicamente, lo que ocurre es que aquí yo voy a tener concentrado, que estoy inyectando constantemente concentrado, ya sea por esta tobera o por otra, ¿ya? A su vez, otras toberas están inyectando aire enriquecido. Por ende, yo estoy produciendo cambios de fase. Primero tenemos un concentrado que está líquido y un concentrado seco y sólido que se funde y que finalmente genera dos fases nuevas. Una escoria, ¿ya? Una fase escoria y una fase metal blanco, ¿ya? Recordemos que este tipo de fundición se llama tobera o tobera bajo el baño. Por ende, eventualmente la mata va a quedar por acá abajo. Y esa continua transformación de fase, lo que puede ocurrir o lo que puede producir es que en estas zonas, que son las donde ocurre en primera instancia la reacción química, se tapen por la constante transformación de fase. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí, lo que hago es con lo que se denomina una lanza, yo presiono, ¿cierto? Yo meto esta lanza por acá a alta presión y libero y rompo ahí para poder continuar trabajando de manera apropiada. Esto en el horno flash no existe porque no existen toberas, ¿cierto? Y por si acaso, si ustedes no se imaginan cómo son estas lanzas que se utilizan, imagínense un chuzo. Es básicamente eso que se utiliza, solo que una punta
un lado del chuzo tiene punta y el otro tiene un cabezal similar al de un clavo. Entonces se limpia el cabezal constantemente utilizando esa técnica. ¿Ya? ¿Cómo o cuántas fundiciones hay en el mundo que operan con este tipo de tecnología? Bueno, la tecnología teniente se utiliza en, como ustedes pueden ver, en 5 fundiciones acá en Chile y una en México. Para que vean, las innovaciones chilenas también llegan. Noranda, por otro lado, Canadá, Alto Norte acá en Chile y China. Entonces, si se dan cuenta, claramente teniente es aquella que utiliza, que produce mayor cantidad de cobre, kilotoneladas de cobre por año. Chuquicamata también produce una cantidad importante de cobre, ¿cierto? En, desde el horno teniente. No olvidar que Chuquicamata también tiene un horno flash, por eso hacen esa diferenciación con horno teniente y horno flash. El más pequeño de todos es el de Paipote, que solamente produce 90 kilotoneladas por año, ¿ya? Y de hecho en medidas es el más pequeño, ¿ya? Y el más grande es prácticamente, y el que más produce es Teniente. Noranda, por su parte, el horno de Noranda más grande del mundo, o por lo menos de los reportados aquí, es el de Alto Norte, ¿ya? Que produce 390 kilotoneladas por año de metal blanco, ¿ya? Además, en dimensiones es el más grande, 26 metros de largo. Inclusive dejó pequeño al original, al de Noranda, ¿ya? Y hay otra empresa, ¿cierto?, en China que también utiliza, al parecer no solo utiliza Noranda, posiblemente también utiliza algún horno flash y produce a producto o debido al uso del horno Noranda, produce cerca de 150 toneladas de cobre, de kilotoneladas de cobre al año. ¿Ya? Ese es como el espectro a nivel mundial de lo que es la fusión bajo tobera, ¿cierto? De las principales tecnologías que se tienen. ¿Ya? Ahora vamos a ver un horno que la verdad es que es más por la nostalgia, ¿cierto? O porque vale la pena un poco analizarlo, debido a que es un horno que debido a que es un horno, ¿cierto?, que se utiliza en zonas bien especiales. Y este horno es el horno Banjukov. El horno Banjukov, si el nombre les suena medio extraño, es porque es un horno ruso. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar en funcionamiento a los hornos flash. La única diferencia es que el horno Banjukov tiene las toberas por este lado de acá, que quedan bajo el baño. Por ende, califican más como un horno bajo baño que un horno flash. Y los quemadores que tiene están en estas pequeñas cámaras con el fin de mantener a estos elementos que están aquí, a estos fluidos, la mata y a la escoria, a una temperatura adecuada como para que puedan mantenerse líquidas, ¿ya? Entonces, básicamente, cargamos de concentrado por aquí, el concentrado cae, las toberas inyectan aire enriquecido, formamos escoria, formamos mata, la mata pasa para este compartimiento, generando, ¿cierto?, quedando listo para poder ser sangrado, la escoria pasa para este compartimiento, listo para ser sangrado, y los quemadores permiten, ¿cierto?, que ambos líquidos estén a la temperatura adecuada. Claramente, como buen horno de fundición, tiene su salida de gas por este lado de acá, ¿ya? Además, si se dan cuenta, aquí tenemos una water jacket,
ya que quiere decir que hay un enfriador utilizando agua. El horno Banjukov, si se dan cuenta, se encuentra acá nos dan dos fundiciones, Norilsk en Siberia y Srednauralski en los Urales, o sea, básicamente la ex Unión Soviética. A pesar de que siguen funcionando, ¿cierto? Del año 2003 es la información que se sacó. ¿Ya? Son de bastante largo aliento, o sea, pueden durar hasta 5 años, funcionando sin parar, con intervenciones intermedias, ¿cierto? Pero en estricto rigor, sin parar. Funciona con concentrados de cobre bastante bajos. O sea, estamos hablando de concentrados que tienen 19, hasta 23% de cobre, lo cual hace que... Estamos aquí pegando, ¿cierto? Tenemos cierto cobre que cae, ¿cierto? En concentrados que tiene desde 13% hasta 15% en el caso de la fundición que queda en los Urales. No vamos a decir el nombre, ¿cierto? Per se. Entonces, la verdad es que son condiciones bien especiales las que se tienen. Utiliza gas natural para poder calentarse. Porcentaje de aire. Hay uno de estos hornos, porque recordemos que la fundición de Norilsk, en la de Siberia, tiene 3 hornos Banjukov. Bueno, uno de ellos tiene un porcentaje de enriquecimiento, o sea, ingresa aire con 94% de oxígeno. Eso es oxígeno, con trazas de nitrógeno. O sea, la cantidad de aire o la importancia ahí de la planta de oxígeno es imperativa, es tremenda. Y el otro, 65% de enriquecimiento o 65% de oxígeno. Las condiciones operacionales son bastante extremas también, ¿cierto? La mata sale a una temperatura de más de 1300 grados Celsius. La escoria sale a una temperatura superior también a 1320 grados Celsius. Y los gases de salida salen también bastante calientitos, ¿cierto? En este punto. Concentrado en la mata que se produce, hay uno que produce una mata de 55% de cobre, o sea, bajísimo, bajísimo. Y el que queda en los Urales produce un concentrado de cobre, o sea, una mata de 45% de cobre, o sea, es nada. ¿Ya? También muy bajo porcentaje de cobre en esta mata. ¿Ya? De todas maneras, siguen contando con una buena recuperación, o sea, buena cantidad del cobre se va a la mata y no a la escoria, lo cual también hay que dárselo a este tipo de hornos. ¿Ya? Eso, mayoritariamente. ¿Ya? Como les digo, este horno no digo que es imposible, pero veo difícil que llegue a Chile, debido a que implica, como ustedes se darán cuenta, que tengo que quemar o utilizar gas natural para producirlo en los quemadores. Y como ustedes saben, las leyes con respecto a eso también son bastante potentes y la verdad es que no veo con buenos ojos que pueda llegar. Nunca digan nunca, pero aviso que es difícil que llegue este tipo de horno acá. Pero para que sepan también que existe un horno de ese estilo. Y aquí por último les presento el que podría ser lo que se denomina la última chupada del mate. Es lo top de lo top. Actual a más no poder. El Oxygen Bottom Blowing Furnace. ¿Ya? Si se dan cuenta, en apariencia es muy similar
al convertidor teniente y obviamente también es muy similar al NORAN, ¿ya? Tenemos una alimentación vertical por encima, por aquí salen los gases, tenemos un orificio de salida de escoria, un orificio de salida de mata. La gran diferencia con los hornos antes mencionados es que la alimentación o el insuflar aire está por debajo, pero ya ni siquiera por debajo del baño, por debajo del reactor, ¿ya? Entonces, eso hace que los hornos lleven este elemento, ¿cierto? Y la verdad es que producen una situación bastante importante, ¿cierto? Dentro de todo. Yo, esta investigación es del 2017, pero ya, no sé qué es, pero el bottom blowing, ¿cierto? Este tipo de horno ya va a ser bastante interesante analizarlo. Está en un nivel piloto, aún no encuentro una fundición que lo use, ojo ahí. 2021 puede que ya hayan fundiciones que lo estén usando, pero este es el futuro. O sea, es más, actualmente Codelco, como ustedes saben, ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, todas las fundiciones de Codelco tienen convertidores tenientes. Entonces están viendo cómo adaptar su tecnología para utilizar un poco este tema y si es que les conviene usarlo, claramente está. Entonces, esto a escala piloto, ¿cierto? Tenemos que el concentrado que ingresa está alrededor del 24,62% de concentrado y los productos, ¿cierto? Produce un metal blanco de 74,03% de cobre y produce una escoria de aproximadamente 2,72. Si se dan cuenta, produce una escoria con un porcentaje de cobre muy bajo, muy bajo. ¿Qué implica eso? Que básicamente es mejor tecnología que el convertidor teniente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el bottom blowing, ¿cierto? Tiene una distribución y un uso del oxígeno mucho más efectivo que el convertidor teniente. Esa es la traducción de todo esto. Este horno es una bestia. No tengo otra forma de decirlo, es una bestia. O sea, consume concentrado, en estricto rigor, permite duplicar la producción que tiene un convertidor teniente. O sea, deja pequeño a cualquiera. Y bueno, los mecanismos de producción que tiene, ¿cierto? Son los que podemos ver acá, en donde yo dejo caer concentrado, ¿cierto? Que va a constar de calcopirita, pirita y fundente. Entra por acá. Y a medida que va bajando se va encontrando con los distintos componentes que podemos ver aquí. S2, anhidro sulfuroso y vapor de agua de haber. Los distintos sulfuros van distribuyéndose en las distintas capas. Ya aquí tenemos la reacción, las primeras reacciones, las condiciones de temperatura que genera este horno permitirían tener una primera capa en donde los sulfuros reaccionan entre ellos en primera instancia, ¿ya? En una segunda instancia tendríamos una situación en donde la falla de la fayalita se produce, ¿cierto? Producto de la intervención de la sílice con óxidos de hierro, los cuales fueron producidos en este punto de aquí, ¿ya? Los sulfuros siguen avanzando y tenemos ciertas reacciones. Y aquí abajo tenemos ya la descomposición definitiva de todos los sulfuros, generando el FeS, conocido FeS, y el CO2S. ¿Ya?
y además por aquí abajo tenemos, ¿cierto?, la inyección de oxígeno, ¿ya? La distribución, ¿cierto?, de cada uno de los materiales lo podemos ver aquí, ¿ya? ¿Dudas y o consultas? Y aquí ya podemos ver un cuadro comparativo de varias fundiciones a nivel mundial, ¿cierto? Aquellas que utilizan horno Outokumpu Flash, Hayden que usa Incoflash, ¿cierto? Y ya podemos hacer algunas comparaciones de la mata, pues, especialmente con Potrerillos, que utiliza el horno convertidor teniente. Potrerillos ahí tiene una mata o un metal blanco muy alto en cobre. Y si se dan cuenta, los hornos flash producen una mata mucho más baja en cobre, pero también, lo vemos en la escoria, ¿cierto? Es bastante importante ese cambio. Tenemos una fundición acá, Horn, que utiliza Noranda, muy parecido a Teniente, ¿cierto? Las condiciones que se muestran. Y tenemos dos tecnologías que no las mencionamos, pero hay que decir que existen, ¿cierto? Que es el IceSmelt y el Ausmelt. Ambas son tecnologías, fundiciones, ¿cierto? Cuyos hornos son verticales. Todos los que hemos visto son horizontales, ¿cierto? Con sus toberas, con sus chimeneas, pero estos son verticales. El cilindro, en vez de estar horizontal, está vertical, ¿ya? También tenemos una tecnología que es la utilizada en Glogo 2, que es la Outokumpu Flash Direct to Copper Smelting. ¿Cuál es la gracia de esto? Que la mata producida no es mata, es cobre blister, ¿ya? O sea, está prácticamente listo para el refino en forno. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero lo importante es que es otra bestia, ¿cierto?, que tenemos aquí y que tenemos que mencionar eventualmente. Que tiene problemas como toda tecnología, ¿cierto? Y tiene sus ventajas. Gresic y Naoshima utilizan el proceso Mitsubishi. El proceso Mitsubishi es el único proceso de fundición continuo que existe. ¿Ya? Básicamente yo estoy constantemente sacando escoria y constantemente sacando mata, ¿ya? Lo cual tiene sus problemas como siempre y tiene sus ventajas como siempre. Pero lo importante es que el proceso Mitsubishi es el proceso Mitsubishi, ¿cierto? No es tan ampliamente utilizado y me atrevo a decir que acá Chile ya no llegó, porque el proceso Mitsubishi es bastante antiguo para, para lo que uno pensaría, ¿cierto? Y la verdad es que la idiosincrasia tal vez o los concentrados, ¿cierto? Porque acá no manejamos concentrados tal vez tan altos, por ejemplo, podría ser un impedimento, pero nunca digas nunca, pero me parece que ya la industria chilena por lo menos está de cambiar, de salir del convertidor teniente, siento yo que va a virar más hacia el Outokumpu Flash que hacia una tecnología como la Mitsubishi. Creo yo, me podría equivocar, como puede ocurrir cuando uno hace este tipo de predicciones, ¿cierto? Tenemos la
fundición SUMS, que utiliza el horno Banjukov, ¿cierto? Que evidentemente es tal vez el que produce una de las matas más bajas en concentración de cobre. Pasar Leite, que lo vimos la semana pasada, utilizan también un horno eléctrico para fundir. Y finalmente Palabora utiliza un horno llamado Reverbero, que es un horno que prácticamente en todo el mundo ya está fuera de circulación. ¿Hay algunos que lo utilizan todavía? Sí, pero no para fundir concentrado. Lo utilizan para otros fines. ¿Ya? Eso por parte de esta clase, estimados. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Perfecto. No, profe, nada. Perfecto. Entonces, estimados, dejamos la clase hasta aquí. Cuídense, que tengan muy buena semana y nos vemos la próxima semana.